Polvo y humo llenaban el aire mientras las explosiones sacudían el suelo bajo las botas de David Cole. Disparó otra ráfaga de su rifle, derribando a 2 soldados Kroven que cargaban por la calle en ruinas a su alrededor. Los últimos defensores de Acefal Ridge se replegaban hacia la zona de evacuación. Los civiles gritaban a lo lejos, corriendo hacia las naves de transporte que los llevarían a un lugar seguro. Cole, tenemos que movernos ya, gritó su líder de escuadrón por el comunicador. David miró hacia atrás. 3 familias seguían atrapadas en un edificio derrumbado, visible a través de una pared rota. Podía oír a niños llorar dentro. Las fuerzas Kroven estaban a menos de 2 manzanas. Váyanse sin mí. Tomaré el próximo transbordador, dijo David, corriendo hacia el edificio. No hay siguiente transbordador, Marine. Este es el último. David no respondió. Atravesó de una patada la puerta debilitada y encontró a las familias apiñadas en lo que solía ser una sala de estar. Un padre abrazaba a su hija mientras su esposa sostenía a su hijo pequeño. Junto a ellos, una pareja de ancianos estaba paralizada por el miedo. Vamos, todos. Nos vamos de aquí, dijo David, ayudándolos a ponerse de pie. Los guió por las calles en llamas, con el rifle listo. 2 veces tuvieron que esconderse al paso de las patrullas Kroven. El anciano se esforzó por mantener el ritmo, y David terminó cargándolo a la espalda, sin soltar su arma. El sonido de la batalla se hizo más fuerte tras ellos. Los Kroven avanzaban más rápido de lo esperado. Cuando finalmente llegaron a la zona de aterrizaje, a David se le encogió el corazón. El último transporte ya estaba despegando, con los motores rugiendo mientras ascendía hacia el cielo que se oscurecía. Sabía que se habría ido, pero verlo desaparecer aún le dio un puñetazo en el estómago. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó la madre, abrazando a su bebé con más fuerza. David divisó la entrada de un búnker cerca. Uno de los antiguos refugios de la administración colonial. Todos dentro rápidamente. Los instaló en la estructura reforzada y luego selló la puerta. El búnker tenía provisiones para unas 2 semanas. Para entonces, con suerte, llegaría otro rescate. David se colocó cerca de la entrada, comprobando su munición. Le quedaban 4 cargadores. El suelo tembló al caer los proyectiles de artillería. Los Kroven bombardeaban la colonia abandonada, destruyendo todo lo de valor. David oyó el característico zumbido de un proyectil pesado que se acercaba demasiado. Se abalanzó sobre las familias mientras el mundo explotaba sobre ellos. El techo se derrumbó en una cascada de hormigón y acero. David sintió un peso aplastante en la espalda, dejándole sin aire. Un dolor intenso le recorrió la pierna izquierda y el brazo derecho. Algo pesado lo inmovilizó contra el suelo. Intentó moverse, pero no pudo. La oscuridad se cernía sobre su visión. Su baliza de emergencia se activó automáticamente, enviando una señal de socorro, pero el impacto la había dañado. La señal que transmitió mostró una línea plana que indicaba que no se detectaban señales de vida. Muy por encima del planeta, a bordo del portaaviones Defiance, el capitán Williams recibió los informes de bajas. 7 marines figuraban como muertos en combate durante la evacuación. Entre ellos se encontraba el sargento David Cole. Williams había servido con Cole durante 3 años. El hombre era uno de los mejores soldados que había conocido. Anote en su expediente que murió ganando tiempo para los civiles. William dijo en voz baja: «Se lo merece». La flota saltó al hiperespacio, dejando Acefal Ridge a las fuerzas de ocupación de Kroven. De vuelta en la superficie, el rescate no llegaría. David no supo cuánto tiempo estuvo inconsciente. Cuando recuperó la conciencia poco a poco, todo le dolía. Tenía la boca seca, la garganta irritada por el polvo inhalado. El peso en la espalda le dificultaba la respiración. La oscuridad total lo rodeaba. Intentó llamar, pero su voz era apenas un susurro. ¿Hay alguien ahí? El silencio le respondió. No, no del todo silencio.
Podía oír pequeños sonidos como escombros moviéndose en algún lugar cercano. Entonces oyó algo más. Un suave gorjeo, casi como el de un pájaro, pero más profundo. El gorjeo se acercaba. David sintió vibraciones a través del hormigón cuando algo se movió sobre el montón de escombros. Más gorjeos se unieron al primero, creando un coro extraño. Fueran lo que fueran, eran varios. David logró girar la cabeza ligeramente. Un hueco entre los escombros dejaba entrar un tenue rayo de luna. Bajo esa tenue luz, vio algo que le hizo preguntarse si estaba alucinando por sus heridas. Un hocico escamoso se asomó por el hueco, olfateándolo. La criatura era aproximadamente del tamaño de un perro grande, con escamas gris oscuro que parecían brillar en la penumbra. Sus ojos, brillantes e inteligentes, lo observaban con evidente curiosidad. Entonces apareció otra cabeza. Esta con escamas rojizas. Luego una tercera con escamas azules. Y finalmente una cuarta con un color plateado metálico. Crías de dragón. David había visto fotos de Dracari en las guías de fauna colonial. Pero estas decían que la especie estaba extinta en este mundo. Al parecer, las guías se equivocaban. El gris volvió a piar y empezó a tirar de los escombros cerca de la cabeza de David. Los demás se unieron y David se dio cuenta, con asombro, de que intentaban desenterrarlo. Trabajaron con una coordinación sorprendente, cada uno tirando de diferentes pedazos de escombros. «Cuidado», graznó David. «No tires todo el montón». Las crías se detuvieron al oír su voz ladeando la cabeza. Luego reanudaron su trabajo con más cuidado esta vez. Tardaron más de una hora, pero finalmente lograron liberar a David. Su pierna izquierda estaba gravemente herida, posiblemente rota. Su brazo derecho no estaba mucho mejor, pero estaba vivo, y estas extrañas criaturitas lo habían salvado. David se desplomó en el suelo, fuera de los escombros, jadeando. Las 4 crías se reunieron a su alrededor, todavía piando suavemente. Una de ellas, la plateada, le rozó suavemente la mano sana con el hocico. «Gracias, pequeños», susurró David. «Te debo una». A medida que sus ojos se acostumbraban a la oscuridad, David vio con más claridad dónde estaba. El búnker se había derrumbado por completo. Las familias que había intentado salvar habían desaparecido, sepultadas bajo toneladas de hormigón. Era el único sobreviviente, y solo porque estas crías lo habían encontrado. El dolor amenazaba con abrumarlo. Pero David lo superó. Seguía vivo. Eso significaba que tenía un trabajo que hacer. Sobrevivir, encontrar la manera de salir de esta roca y averiguar qué hacer con 4 crías de dragón que parecían creer que era su nuevo padre. La cría gris se acurrucó contra su costado, compartiendo su calor. Los demás lo imitaron, rodeándolo en un círculo protector. David cerró los ojos, dejándose llevar por el agotamiento. El mañana traería nuevos desafíos. Esta noche, solo necesitaba descansar y sanar. En órbita, los informes de bajas ya estaban presentados. El sargento David Cole fue declarado oficialmente muerto en combate. Su cuerpo se presume perdido en el bombardeo. Su familia en la Tierra recibiría una notificación en una semana. Su nombre se añadiría al muro conmemorativo. Pero en la superficie de Acebol Ridge, entre las ruinas y el humo persistente, David Cole respiraba y vivía. Y 4 crías de dragón lo habían elegido como su familia. Habían pasado 3 días desde que las crías desenterraron a David de los escombros. Había logrado fabricarse una férula para la pierna con escombros y tela rasgada de su uniforme. El dolor era constante, pero soportable. Lo que más le preocupaba era la infección. Su botiquín se había perdido en el derrumbe, dejándolo sin nada para tratar sus heridas adecuadamente. Las 4 crías habían permanecido con él constantemente. Le llevaban agua en la boca, cuidadosamente traída de una tubería rota que habían descubierto. La gris, a la que David había empezado a llamar Ceniza, parecía ser la líder.
Organizaba a los demás cuando iban en busca de comida o agua. La roja era carmesí, agresiva y protectora. La azul se movía con energía juguetona, por lo que David la llamó cielo. La plateada demostró una inteligencia y capacidad de resolución de problemas notables, ganándose el nombre de plata. David había establecido un campamento en las entrañas de un almacén cerca del búnker derrumbado. El techo estaba casi intacto, brindándole refugio de los elementos. Había recogido lo que pudo de los edificios cercanos, unos cuantos paquetes de raciones, algunas herramientas básicas, y lo más importante, un bloc de datos que había encontrado en una oficina abandonada. El bloc le mostró lo mal que estaban las cosas. Toda la colonia estaba bajo el control de los Kroven. Habían establecido una base militar cerca del antiguo puerto espacial y usaban a Cephal Ridge como plataforma para futuros ataques a asentamientos humanos. Las patrullas recorrían las ruinas con regularidad, buscando restos y a cualquier humano superviviente. David sabía que debía permanecer oculto. Un marine con huesos rotos y 4 crías de dragón no resistirían mucho contra los soldados Kroven. Necesitaba tiempo para sanar, y las crías necesitaban tiempo para crecer. Al cuarto día, las crías le trajeron algo más que agua. Carmesí, orgulloso, dejó caer a sus pies una criatura muerta parecida a un conejo, con el cuello completamente roto. Los otros 3 tuvieron capturas similares. Miraron a David expectantes, moviendo las colas. ¿Me cazaron?, preguntó David, sinceramente conmovido. Las crías piaron alegremente. David se dio cuenta de que imitaban un comportamiento que habrían aprendido de su madre. Le llevaban comida como cualquier depredador joven. Excepto que David no era su padre, y no podía digerir la carne cruda como ellos. Necesitaba fuego. Usando las herramientas que había encontrado, David construyó una pequeña fogata dentro del almacén, colocándola bajo un agujero en el techo para que el humo se disipara. Las crías lo observaban fascinadas mientras trabajaba. Cuando por fin logró encender el fuego con un acelerante químico de un armario de mantenimiento, todas retrocedieron de un salto, alarmadas. «No pasa nada», dijo David en voz baja. «El fuego es bueno. El fuego nos ayuda». Cocinó la carne que habían traído las crías, y el olor pareció tranquilizarlas. Se acercaron sigilosamente, atraídas por el aroma. David comió su porción, saboreando la primera comida de verdad que había probado en días. Entonces notó que las crías observaban el fuego con gran interés. Crimson abrió la boca y salió una pequeña bocanada de humo. La cría pareció asustada por su propia acción. Luego lo intentó de nuevo y esta vez una pequeña llama parpadeó entre sus mandíbulas. «Vaya, eso es nuevo», murmuró David. Durante la siguiente hora, observó cómo las 4 crías descubrían sus habilidades. Crimson podía producir fuego, aunque por ahora pequeñas llamas. Exhaló un humo oscuro y acre que hizo que a David se le humedecieran los ojos. Sky generó diminutas chispas de lo que parecía electricidad. Silver abrió la boca y David sintió una onda de presión, como un pulso de sonido concentrado. No eran dragones cualquiera. Eran elementales, cada uno con un arma natural diferente. Y solo eran crías. David se preguntó de qué serían capaces cuando crecieran. Esa noche, una patrulla Kroven pasó a menos de 50 metros del almacén. David oyó sus voces guturales y el pesado ruido de sus botas. Se pegó a la pared, con la mano sobre la boca para aquietar la respiración. Las crías parecieron presentir el peligro. Permanecieron en absoluto silencio, con la mirada fija en la puerta. Un soldado Kroven se acercó, quizá atraído por algún olor o sonido. La mano de David se dirigió al cuchillo que llevaba en el cinturón. Si los descubrían, caería luchando. Las crías se tensaron, listas para defenderlo a pesar de su tamaño. El soldado se detuvo en la entrada del almacén. David pudo ver su silueta contra la luz de la luna. Durante un largo instante, no ocurrió nada. Entonces, otro Kroven gritó y el soldado se dio la vuelta.
La patrulla continuó. David dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Había estado demasiado cerca. Necesitaba encontrar un lugar más seguro, más lejos de las raíces de la patrulla Croven. Durante las 2 semanas siguientes, las piernas de David sanaron lentamente. Podía volver a apoyarlas, aunque aún le dolía. Las crías crecieron notablemente, ahora del tamaño de ponis. Sus habilidades también se fortalecieron. Practicaron sus ataques elementales contra escombros, aprendiendo a controlarse. David empezó a enseñarles órdenes. Cosas sencillas al principio: quédense quietos y escóndanse. Las crías aprendieron con una velocidad sorprendente. Silver fue el más rápido en comprender, a menudo adivinando lo que David quería antes de que terminara la orden. Ash fue el más obediente, siguiendo las órdenes con precisión. Sky tenía problemas para concentrarse, pero estaba ansioso por complacer. Crimson era terco y hacía las cosas a su manera a menos que David fuera firme. Una mañana, David descubrió la razón por la que las crías habían estado solas. Siguiendo las huellas que habían dejado en el polvo, descubrió un sistema de cuevas en las colinas cercanas. Dentro, encontró un enorme dragón de unos 20 metros de largo. Estaba muerto, abatido por armas de fuego. Marcas de quemaduras y agujeros de bala cubrían su cuerpo. Las 4 crías estaban de pie en la entrada de la cueva, contemplando el cadáver de su madre. Emitían sonidos bajos y tristes que le rompieron el corazón a David. «Lo siento, pequeños», dijo David en voz baja. «Sé lo que es perder a la familia». Pasó el día ayudándolos a apilar piedras sobre el cuerpo de su madre, creando un cairen. No era mucho, pero se sentía bien. Cuando terminaron, las 4 crías regresaron con David y se apretaron contra él. Los abrazó lo mejor que pudo. «Ahora los tengo», prometió. «Somos familia. Yo los protegeré y ustedes me protegerán». ¿Trato hecho? Las crías piaron en señal de acuerdo. A partir de ese día, su vínculo se profundizó. Ya no eran solo un hombre y 4 dragones compartiendo espacio. Eran una unidad, una familia forjada en la pérdida y la supervivencia. David encontró mapas en el bloc de datos que mostraban zonas remotas del planeta, lejos de la actividad de Croven. Eligió un sistema de cañones en la zona salvaje del norte, a unos 300 km. Sería un largo viaje, sobre todo con sus piernas aún en recuperación, pero necesitaban mudarse. Antes de partir, David recogió más provisiones. Encontró una vieja unidad de comunicaciones militar, dañada, pero potencialmente reparable. Tomó repuestos, herramientas y cualquier otra cosa que pudiera ser útil. Las crías ayudaron a cargar cosas, aprendiendo a trabajar en equipo. La mañana de su partida, David miró hacia atrás, a las ruinas de Acefal Ridge, por última vez. En algún lugar entre los escombros estaban las familias que había intentado salvar. En algún lugar, su escuadrón creía que estaba muerto. «Sobreviviré», dijo David a la ciudad vacía. «Encontraré el camino a casa y me aseguraré de que su sacrificio haya significado algo». Ash le dio un suave codazo en la mano. Las crías estaban listas para partir. David se echó la mochila al hombro y echó a andar hacia el norte. 4 dragones lo seguían de cerca, atentos al peligro. Les esperaba un largo camino, pero lo afrontarían juntos. 6 meses lo cambiaron todo. El cañón que David había elegido como hogar era perfecto. Altos muros de piedra les proporcionaban una defensa natural, y un arroyo que corría por el centro les proporcionaba agua fresca. Cuevas salpicaban las laderas del cañón, ofreciéndoles refugio de las tormentas. Y lo más importante, estaba lejos de cualquier actividad Croven. Las crías ya no eran crías. Habían crecido hasta alcanzar el tamaño de caballos, con cuerpos poderosos y esbeltos. Las escamas carmesí se habían oscurecido hasta un rojo intenso que parecía brillar a la luz del sol. Las escamas grises de Ash se habían oscurecido hasta casi el negro, lo que le ayudaba a mimetizarse con las sombras.
El azul de Esquie se había iluminado hasta convertirse en un azul eléctrico. Las escamas metálicas de Silver relucían como acero pulido. David también había cambiado. Su pierna se había curado, aunque caminaba con una ligera cojera. Su cuerpo se había endurecido tras meses de supervivencia. Su cabello era más largo y una barba le cubría la mandíbula. El marine de aspecto impecable había desaparecido, reemplazado por alguien que parecía pertenecer a la naturaleza. Había convertido la cueva más grande en un campamento base. Equipo recuperado cubría las paredes. Paneles solares que había recuperado alimentaban un pequeño sistema informático. Mapas cubrían una pared, mostrando la ubicación de cada base Kroven y ruta de patrulla que había identificado. David había estado ocupado. Los dragones se habían convertido en su escuadrón, y los entrenaba como marines. Cada mañana comenzaba con ejercicios. Practicaban movimientos coordinados, aprendiendo a trabajar como una unidad. David les enseñó señales manuales que había modificado para órdenes militares. Un puño en alto significaba alto. Una palma abierta significaba avanzar. Apuntar significaba atacar a ese objetivo. Silver entendía mejor las señales y a menudo ayudaba a entrenar a los demás. Era el más disciplinado, nunca rompía la formación sin órdenes. Sky tenía una energía inagotable, pero había aprendido a canalizarla cuando era necesario. Crimson seguía siendo el más agresivo, siempre ansioso por la acción. Sus habilidades elementales habían crecido enormemente. Crimson ahora podía exhalar ráfagas sostenidas de fuego tan calientes como para fundir metal. El humo tóxico de As podía llenar un área extensa, asfixiando a cualquier criatura que lo respirara. Los rayos de Esquie podían formar arcos entre objetivos, y David los había visto freír un equipo a 20 metros de distancia. Las explosiones sónicas plateadas podían destrozar piedras y derribar a los enemigos. David los entrenaba constantemente. Practicaban tácticas de emboscada, ataques de carrera oculta y formaciones defensivas. Les enseñó a usar el terreno a su favor. Los dragones aprendían rápido. Su inteligencia igualaba o superaba la de los humanos en algunos aspectos. Una tarde, mientras David reparaba la unidad de comunicación, As levantó repentinamente la cabeza y gruñó bajo. Los demás dragones se pusieron inmediatamente en alerta. David agarró su rifle y se dirigió a la entrada de la cueva. Una patrulla Kroven avanzaba por el cañón. 6 soldados armados con armas de energía. Debían de haberse alejado mucho de sus rutas habituales. David maldijo en voz baja. Sabía que este día llegaría, pero esperaba tener más tiempo. No podía dejar que se fueran. Si informaban de esta ubicación, las fuerzas Kroven inundarían la zona. David tendría que reubicarse de nuevo y estaba cansado de correr. Además, ahora contaba con 4 dragones muy capaces. Usando señales manuales, David posicionó a su escuadrón. As y Silver ocuparon el terreno elevado en lados opuestos del cañón. Crimson y Sky se quedaron con el a ras de suelo. Los Kroven se dirigían a una zona de aniquilación perfecta. David esperó hasta que la patrulla estuvo justo debajo de la posición de As. Entonces dio la señal de ataque. As cayó desde arriba, aterrizando sobre la retaguardia y aplastándolo bajo su peso. Su humo tóxico se elevó, llenando el fondo del cañón. Los soldados Kroven dieron la alarma, alzando sus armas. Fue entonces cuando Silver disparó su ráfaga sónica desde el otro lado. La fuerza conmocionante envió a 2 soldados contra la pared del cañón. Crimson cargó desde el frente, escupiendo fuego que envolvió por completo a un soldado. Sky saltó sobre la cabeza de David, con relámpagos crepitando entre sus fauces. La descarga eléctrica saltó de un Kroven a otro, sus armaduras conduciendo la corriente. La pelea duró menos de 30 segundos. 6 soldados Kroven yacían muertos o moribundos en el cañón. Los dragones habían ejecutado la emboscada a la perfección, siguiendo las órdenes de David sin vacilar. David se movió entre los cuerpos, buscando supervivientes. No había ninguno.
No sentía ninguna necesidad de matarlos. Eran de la misma especie que había masacrado civiles en Acefal Ridge. Los habrían matado a él y a sus dragones sin piedad. «Buen trabajo», dijo David a su escuadrón. Los dragones piaron con orgullo, complacidos con su éxito. Registró los cuerpos y encontró algo valioso: una unidad de datos portátil con horarios de patrulla y distribución de bases. Era oro para la inteligencia. David también les quitó las armas y municiones. Los rifles de energía no les servirían sin el entrenamiento adecuado, pero podía estudiarlos. Esa noche, David por fin consiguió que la unidad de comunicaciones funcionara. Solo podían recibir, no transmitir aún, pero eso era suficiente. Sintonizó frecuencias militares y escuchó las comunicaciones de la flota humana. Lo que oyó le heló la sangre. Los Kroven planeaban una gran ofensiva contra el mundo colonial de Avens Gate. Llevaban meses reuniendo fuerzas y el ataque se produciría en 2 semanas. Puerta de Haven tenía más de 2 millones de civiles y unas defensas militares mínimas. Sería una masacre. David tenía que avisar a alguien. Trabajó toda la noche intentando modificar la unidad de comunicaciones para que transmitiera. Los dragones lo observaban, percibiendo su urgencia. Al amanecer, había avanzado, pero la unidad seguía sin poder enviar señales lo suficientemente lejos como para alcanzar el espacio humano. Necesitaba un transmisor más potente. David sacó sus mapas y buscó opciones. Había un antiguo puesto de investigación en los territorios del norte, a unos 200 km. Según los registros, contaba con equipo de comunicación subespacial, pero había un problema. Los Kroven lo habían convertido en una base de operaciones avanzada. David estudió las imágenes satelitales que había conseguido descargar meses atrás. La base tenía unos 30 soldados, armamento pesado y vehículos de apoyo. Atacarla de frente sería un suicidio, pero un equipo pequeño podría infiltrarse de noche, llegar a la sala de comunicaciones y enviar un mensaje antes de escapar. Miró a sus dragones. Se habían vuelto fuertes y capaces. ¿Pero estaban listos para una misión tan peligrosa? ¿Estaba él listo para arriesgar sus vidas? Se acercó y golpeó suavemente el hombro de David con el hocico. El dragón lo miró con esos ojos inteligentes, y David vio comprensión en ellos. Sabían lo que estaba en juego. Estaban listos para luchar. De acuerdo, dijo David, tomando su decisión. Necesitaremos un plan y actuar con rapidez. Pasó los siguientes 3 días planeando cada detalle de la misión. Trazó rutas de patrullaje, identificó puntos débiles en las defensas de la base y planeó múltiples rutas de escape. Los dragones se entrenaron para las tareas específicas que debían realizar. Al 4.º día, partieron. David cabalgó a lomos de Crimson, algo que los dragones recientemente habían crecido lo suficiente como para permitirles. Los otros 3 volaron junto a ellos. Se sentía extraño y maravilloso a la vez, cabalgar un dragón por el cielo. Mientras volaban hacia el norte, hacia el puesto de investigación, David pensó en su antiguo escuadrón. Si lo conseguía, descubrirían que estaba vivo. Su familia sabría que no había muerto en Acefal Ridge. Y tal vez, solo tal vez, podría salvar a Avens Gate del mismo destino que había corrido su colonia. El sol se ponía cuando divisaron el puesto de avanzada a lo lejos. Las luces brillaban en el complejo, y David pudo ver vehículos Kroven moviéndose por el perímetro. Esto iba a ser lo más peligroso que había intentado desde la evacuación. Pero ya no estaba solo. Tenía a su escuadrón, a su familia, 4 dragones que confiaban plenamente en él. Muy bien, equipo, dijo David en voz baja. Mostrémosles a estos Kroven lo que pasa cuando acorralas a un marine humano y a sus dragones. La oscuridad cubrió el terreno mientras David y sus dragones se acercaban al puesto de investigación. Habían aterrizado a 2 kilómetros de distancia y se acercaron a pie, manteniéndose agachados para evitar ser detectados. Los dragones demostraron ser sorprendentemente silenciosos cuando querían. Sus movimientos eran calculados y precisos.
David se había pintado rayas negras en la cara con carbón y había envuelto el resto de su equipo con tela oscura para evitar reflejos. Los dragones no necesitaban camuflaje. Las escamas oscuras de As lo hacían casi invisible en las sombras. Los demás se mantenían cerca, siguiendo las señales manuales. Con sus binoculares de rescate, David estudió la disposición de la base. Los Kroven habían fortificado bien la antigua estación de investigación. Muros coronados con armas automáticas rodeaban el complejo. Los guardias patrullaban en parejas, con sus escáneres térmicos barriendo el perímetro. Un vehículo pesado se encontraba cerca de la puerta principal, con sus sistemas de armas activados. Pero toda defensa tiene un punto débil. David había encontrado el suyo. El lado oeste del complejo daba a una ladera rocosa. Los Kroven lo habían considerado seguro porque la colina era demasiado empinada para vehículos. Tenían razón con respecto a los vehículos. Pero los dragones podían escalar cualquier cosa. David hizo una señal a su escuadrón. Avanzaron por la base de la colina, usando el terreno como cobertura. Al llegar al muro oeste, David lo examinó detenidamente. Los cañones automáticos tenían puntos ciegos donde la colina bloqueaba sus ángulos de disparo. Era un espacio estrecho, pero suficiente. As, Silver, Europa arriba, susurró David. Los dos dragones subieron la colina en silencio. Al llegar a la cima, tenían una vista perfecta del complejo. David observó con sus binoculares cómo As liberaba una columna de humo tóxico. El viento la transportó hasta la base, extendiéndose por el patio. Los soldados Kroven comenzaron a toser y a tropezar. Las alarmas sonaron al darse cuenta de que estaban siendo atacados. Los guardias corrieron de un lado a otro, confundidos, intentando encontrar el origen del humo. Fue entonces cuando Silver disparó. La explosión sónica impactó el muro oeste, agrietando el hormigón armado. El arma automática giró hacia el sonido, pero su programación no pudo apuntar a nada que estuviera por encima y detrás del muro. Dispararon al azar, aumentando el caos. David y los otros dos dragones se movieron. Crimson lanzó fuego a la sección debilitada del muro, calentándola hasta que el hormigón comenzó a desmoronarse. Skylo siguió con rayos, cuya energía eléctrica destrozó la estructura ya comprometida. El muro se derrumbó hacia adentro, creando una abertura. «Vamos, vamos, vamos», gritó David. Corrieron a través de la brecha. Había soldados Kroven por todas partes, pero la mayoría aún se recuperaba del humo. David derribó a 3 con disparos precisos de fusil. Crimson incineró a 2 más que intentaron flanquearlos. El rayo de esquí atravesó a un grupo de 4, derribándolos al instante. El plan estaba funcionando. Habían creado suficiente caos como para que los defensores no supieran dónde concentrar sus esfuerzos. La mitad de los guardias se ocupaban del humo en el lado oeste. Los demás respondían a la brecha. Nadie esperaba que el ataque viniera de ambas direcciones simultáneamente. David corrió hacia el edificio principal donde se albergaría el equipo de comunicaciones. Ceniza y plata cayeron de la ladera, aterrizando entre los soldados confundidos. Su asalto combinado dispersó a los defensores restantes. Un oficial Kroven emergió del centro de mando, rugiendo órdenes. Llevaba un rifle de plasma pesado y disparó a Crimson. El disparo acertó en el hombro del dragón, quemándole escamas. Crimson rugió de dolor y rabia, luego desató una enorme llamarada. Los gritos del oficial fueron misericordiosamente breves. David llegó a la entrada del edificio principal. Estaba cerrada con llave, la puerta reforzada. «Plata». El dragón respondió de inmediato, disparando una ráfaga sónica concentrada contra la puerta. El mecanismo de la cerradura se rompió y David la abrió de una patada. Dentro, las luces de emergencia parpadearon en rojo. Corrió por los pasillos que había memorizado de los viejos planos de las instalaciones, en dirección a la sala de comunicaciones. 2 soldados Kroven salieron para interceptarlo.
David disparó a uno y se apartó mientras el otro respondía al fuego. Antes de que el soldado pudiera rematarlo, Sky apareció en la puerta. Un rayo cayó sobre el Kroven y se desplomó en un montón de humo. La sala de comunicaciones estaba exactamente donde decía el plano. David entró y encontró el equipo aún funcional. Los Kroven lo habían estado usando para coordinar sus operaciones. Rápidamente desactivó sus encriptaciones y comenzó a preparar una transmisión al espacio humano. Afuera, los sonidos de la batalla continuaban. Sus dragones estaban conteniendo a las fuerzas Kroven restantes, pero pronto llegarían refuerzos. David trabajó tan rápido como pudo, sus dedos revoloteando sobre los controles desconocidos. Codificó una transmisión en ráfaga con todo lo que sabía sobre la ofensiva Kroven contra la puerta del refugio. Números de naves, vectores de ataque, tiempos, todo. Incluyó los horarios de patrulla y las ubicaciones de las bases de la unidad de datos que había encontrado. Era suficiente información para salvar miles de vidas. Entonces David añadió sus códigos de identificación personal, los códigos que se suponía que habían muerto con el Enasval Rig. Dudó un instante antes de pulsar enviar. La transmisión se disparó a velocidades superiores a la de la luz, cruzando el vacío hacia las posiciones de la flota humana. En el momento en que se envió, todos los sistemas de comunicación Kroven de la base se iluminaron con alertas. Sabían que alguien había accedido a su red. «Es hora de irse», gritó David, corriendo de vuelta a la entrada. El patio era una zona de guerra. Había cadáveres por todas partes. Tanto Kroven como el equipo estaban destruidos. Sus dragones habían mantenido la posición, pero se estaban cansando. La herida de Crimson sangraba y As había recibido impactos de armas de energía. Un caminante pesado Kroven emergió de un hangar, con sus armas preparándose. El enorme vehículo podría destrozarlos a todos en segundos. David levantó su rifle, sabiendo que era inútil contra ese tipo de blindaje. Entonces oyó el sonido distintivo de los motores de un avión. 2 cañoneras Kroven aparecieron sobre el complejo, atraídas por las llamadas de socorro de la base. «Estaban atrapados por mí», gritó David. Los dragones convergieron en su posición. Formaron un círculo defensivo, preparándose para una última defensa. David revisó su munición. Solo quedaba un cargador. No era así como había planeado ir, pero al menos el mensaje había llegado. La puerta de Haven podría estar a salvo. Las cañoneras descendieron, apuntando al grupo con sus armas. David se preparó. Un rayo cayó repentinamente sobre ambas cañoneras simultáneamente. Pero no venía del cielo. Este rayo era diferente, más potente. Las cañoneras explotaron en el aire, esparciendo escombros por todo el complejo. David levantó la vista, conmocionado. 3 enormes dragones descendieron del cielo nocturno, cada uno fácilmente el doble del tamaño de sus dragones. Un Dracari adulto, antiguo y poderoso, aterrizó entre el grupo de David y el pesado caminante. Con una sola ráfaga de fuego, lo derritió hasta convertirlo en escoria. Aparecieron más dragones adultos. Docenas de ellos emergieron de la oscuridad. Habían estado ocultos observando. Ahora atacaban la base Kroven con una eficacia devastadora. En menos de 2 minutos, todos los soldados enemigos estaban muertos, todos los vehículos destruidos. El dragón ancestral que los había salvado se acercó a David. Se movía con cuidadosa dignidad, sus escamas pálidas por la edad. Cuando habló, David oyó las palabras en su mente en lugar de en sus oídos. Humano que fue elegido por los jóvenes. Hemos observado su vínculo con interés. La mente de David dio vueltas. Los dragones podían hablar telepáticamente. Habían estado observándolo a él y a su escuadrón durante meses. Pensamos que nuestra especie nunca volvería a elegir. El ancestral continuó. Pero los 4 jóvenes vieron algo en ti. Coraje, protección, familia. Eligieron sabiamente. Crimson, a pesar de su herida, se movió para colocarse junto a David protectoramente.
Los otros 3 se le unieron, formando un muro entre él y el dragón ancestral. El ancestral emitió un sonido como una risa. Paz, jóvenes. No pretendo hacerle daño a su humano. De hecho, han hecho algo extraordinario. Nos han recordado por qué nuestros ancestros una vez se vincularon con otras especies. Detrás del dragón ancestral, se reunieron más adultos. Miraron a David y a sus 4 dragones con lo que parecía respeto. Tu mensaje llegará a tu gente. El anciano dijo, pero debes saber esto, humano. Cuando vuelas con dragones, nunca vuelas solo. Estaremos observando. Estaremos esperando. Y cuando llegue el momento, responderemos a tu llamada. Dicho esto, los dragones adultos alzaron el vuelo, desapareciendo en el cielo nocturno tan repentinamente como habían aparecido. David se quedó de pie entre las ruinas de la base Kroven. Sus 4 dragones lo rodearon. La herida de Silver ya estaba coagulando. La curación del dragón, al parecer, era muy eficiente. David se permitió un momento de alivio antes de que la realidad se impusiera. Tenemos que movernos. Vendrán más Kroven a investigar. Pero mientras huían en la oscuridad, David no podía dejar de pensar en lo que había dicho el dragón anciano. Su mensaje ya estaba ahí fuera, volando hacia el espacio humano. Pronto todos sabrían que el sargento David Cole estaba vivo. Y lo más importante, sabrían de la ofensiva Kroven. Puerta del Refugio podría salvarse. David lo había perdido todo en Cresta de Ceniza. Pero tal vez, solo tal vez, había encontrado la manera de que ese sacrificio significara algo. Tenía a sus dragones, a su familia, y al parecer, la atención de toda una especie de seres antiguos y poderosos. La guerra estaba lejos de terminar, pero por primera vez en meses, David sintió esperanza. La transmisión llegó al portaaviones humano valor 7 días después de que David la enviara. La oficial de comunicaciones Rita Walsh estaba monitoreando los canales de rutina cuando su pantalla se iluminó repentinamente con una transmisión en ráfaga entrante. El cifrado era antiguo, de grado militar, de hacía más de un año. Ejecutó los protocolos de descifrado y se quedó paralizada al ver los códigos de identificación del remitente. Almirante Foster, necesita ver esto inmediatamente, dijo por el comunicador. El almirante Peter Foster llegó a la estación de comunicaciones en cuestión de minutos. Había comandado la tercera flota durante 15 años y había visto muchas cosas extrañas, pero nada lo preparó para lo que Walsh le mostró. Estos códigos pertenecen al sargento David Cole, dijo Foster lentamente. Murió en Asval Ridge durante la evacuación. La fecha y hora son de hace 6 días, señor. Y hay más. Datos de inteligencia sobre una ofensiva Kroven dirigida a Puerta del Refugio. Foster revisó la información con atención. Movimientos de naves, patrones de ataque, tiempos. Si esto era real, tenían menos de una semana para preparar las defensas. Pero si se trataba de una trampa Kroven con códigos robados, desplegar la flota dejaría a otras colonias vulnerables. Verifiquen esos códigos de nuevo. Compárenlos con todas las bases de datos que tenemos. Walsh trabajó durante 1 hora realizando todas las verificaciones que se le ocurrieron. Los códigos eran legítimos. Coincidían con la encriptación personal de Cole, sus patrones de comando, incluso su velocidad de escritura y sus preferencias de sintaxis. O Cole estaba vivo o los Kroven habían logrado falsificar a la perfección el estilo de comunicación de un marine muerto. Hay algo más, dijo el almirante Walsh. La transmisión se originó desde el interior de una base militar Kroven. Quienquiera que haya enviado esto se abrió paso, accedió a sus sistemas y escapó. Foster tomó una decisión. Llamen a cuarteles generales. Quiero la flota lista para partir en 2 horas. Envíen mensajeros rápidos a Avensgate con la información y que alguien me encuentre. Mayor Williams. El mayor Brian Williams, ex capitán Williams, supervisaba las operaciones de entrenamiento cuando recibió la citación. Entró en la sala de preparación de Foster con curiosidad.
El almirante parecía preocupado. Brian, ¿qué puede decirme de David Cole? Williams sintió una opresión en el pecho. Cole había sido uno de sus mejores marines. Perderlo en Aswell Ridge todavía le dolía. Era un excelente soldado, señor. Valiente, leal, nunca dejaba a nadie atrás. ¿Por qué? Foster le entregó el bloc de datos. Williams lo leyó en silencio, con la mano empezando a temblar. Esto no puede ser real, dijo William finalmente. Vi los informes de bajas. Su radiobaliza se apagó. Quizás su radiobaliza falló. Quizás estaba herido e inconsciente cuando se activó. La cuestión es que alguien, usando su código, nos envió información sobre una importante ofensiva de Croven. Voy a llevar la flota a Avensgate y voy a autorizar una operación de rescate para Cresta de Ceniza. Williams levantó la vista bruscamente. Irán tras él. Si hay alguna posibilidad de que Cole esté vivo, lo traeremos a casa. Elijan a su equipo, mayor. Saldrán en 4 horas. El equipo de rescate estaba formado por 2 escuadrones de marines y el propio Williams. Tomaron una nave de ataque rápida que podía burlar a las patrullas Croven. El viaje a Cresta de Ceniza tomaría 3 días a máxima velocidad. Mientras tanto, la tercera flota avanzaba hacia Puerta del Refugio con la información que David les había proporcionado. Foster desplegó sus naves según los patrones de ataque Croven en los datos. Si la información de Cole era precisa, estarían listos. En Cresta de Ceniza, David no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Había regresado a su base del cañón con sus dragones, tratando sus heridas e intentando descansar. El asalto al puesto de investigación había sido exitoso, pero costoso. El hombro de Crimson sanaba lentamente, y hasta tenía quemaduras por las armas de energía Croven. David estaba sentado fuera de la cueva, contemplando la puesta de sol. Sus dragones descansaban cerca, respirando profunda y uniformemente. Se preguntó si su mensaje había llegado. Nadie. Quizás lo habían interceptado. Quizás el Croven lo había bloqueado de alguna manera. Sky levantó la cabeza de repente, mirando hacia el cielo del sur. El otro dragón se movió, presintiendo algo. David agarró su rifle y escudriñó el horizonte. Se acercaban naves. Naves humanas según el diseño. 3 naves de desembarco en formación militar estándar. El corazón de David latía con fuerza. O habían recibido su mensaje y estaban investigando, o se trataba de una patrulla aleatoria. En cualquier caso, tenía que tener cuidado. Las naves de desembarco sobrevolaban el cañón, claramente buscando algo. Una de ellas comenzó a descender, dirigiéndose directamente a la posición de David. Sabían que estaba allí. Tranquilos, les dijo David a sus dragones. Veamos qué quieren. La nave de desembarco aterrizó a 50 metros de la cueva. Su rampa trasera bajó y los marines salieron en masa con equipo de combate completo. David reconoció la formación táctica de inmediato. No eran marines cualquiera. Era un equipo de extracción. Entonces vio a William salir de la nave de desembarco y a David se le hizo un nudo en la garganta por la emoción. Cole, gritó William. David Cole, si eres tú, ponte de pie. Abajo. Estamos aquí para traerte a casa. David avanzó hacia la luz, con sus dragones moviéndose con él para protegerlo. Los marines levantaron sus armas, alarmados al ver a los dragones. ¡Alto al fuego!, gritó David. Están conmigo. Williams avanzó lentamente, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. Cuando se acercó lo suficiente para ver claramente el rostro de David, se detuvo. Dios mío, ¿de verdad eres tú? Creímos que estabas muerto. Yo también lo creí por un tiempo, dijo David. Su voz se quebró ligeramente. Llegó mi mensaje sobre la puerta del refugio. Sí. Amil Foster desplegó la flota basándose en tu información. Pero Cole, ¿qué demonios son esas cosas? David volvió a mirar a sus dragones.
Observaban a los marines con cansancio, pero mantuvieron su posición porque David les había indicado que mantuvieran la calma. Esta es mi familia. No habría sobrevivido sin ellos. Se llaman Dracari y son más inteligentes de lo que crees. Van a donde yo voy. Williams miró a los 4 enormes dragones y luego a David. Los altos mandos se van a dar un festín con esto, pero ahora mismo, no me importa. Estás vivo, y eso es todo lo que importa. Te sacaremos de aquí. No sin ellos, dijo David con firmeza. Uno de los otros marines intervino. Señor, no podemos transportar a esas criaturas. Son peligrosos. Crimson gruñó al ver el humo que salía de sus fosas nasales. David puso una mano en el costado del dragón, calmándolo. Me salvaron la vida. Han luchado a mi lado durante 6 meses. Confío en ellos más que en la mayoría de los humanos. Si no, vienen conmigo. Williams lo consideró. Conocía a David Cole desde hacía años. El hombre era testarudo, leal hasta la médula y nunca amenazaba en vano. Si decía que no se iría sin los dragones, lo decía en serio. De acuerdo, ya encontraremos una solución, pero tenemos que movernos ya. Las patrullas Kroven están cada vez más activas en este sector. Subir los dragones a la nave de desembarco requirió ingeniería creativa. Eran demasiado grandes para pasar por la entrada normal, así que la tripulación retiró varios asientos y amplió el área de carga. A los dragones no les gustaba el espacio cerrado, pero confiaban en David. Si decía que era seguro, le creían. Mientras la nave de desembarco despegaba, David miró hacia el cañón que había sido su hogar durante 6 meses. Había sobrevivido allí. Había formado una familia allí. Ahora la dejaba atrás para regresar al espacio humano. Pero no iba a regresar como la misma persona que había sido abandonada en Acefal Ridge. Ahora era diferente. Se había unido a los dragones. Había aprendido a vivir en la naturaleza. Había asaltado una base Kroven y robado su información. William se sentó junto a David. Tu familia cree que estás muerto. Enviamos una notificación hace meses. David cerró los ojos. Sus padres, su hermana, todos lo lloraron. ¿Podemos enviar un mensaje? Ya está hecho. Sabrán que estás vivo antes de que lleguemos a la flota. El viaje hasta la flota duró 2 días. Durante ese tiempo, David se enteró de lo que había sucedido desde la evacuación. Los Kroven habían tomado 4 colonias más. Miles de humanos habían muerto o habían sido desplazados. La guerra empeoraba, pero su información sobre Avensgate estaba cambiando las cosas. La flota había llegado antes del ataque de los Kroven y estaba preparando defensas. Cuando llegara el enemigo, encontrarían humanos listos para ellos. David también se enteró de que la historia se había extendido por el ejército. El marine que había sido declarado muerto, pero sobrevivió durante 6 meses en un mundo hostil. El soldado que domó dragones y asaltó una base Kroven. La gente lo llamaba el marine dragón. No se sentía como una leyenda. Simplemente estaba cansado. Cuando finalmente llegaron a la flota, David se quedó de pie junto a la ventana de la nave de desembarco y observó con asombro. Docenas de naves de guerra flotaban en el espacio, una enorme demostración de poder militar humano. El portanaves Valor dominaba el centro, sus luces brillando contra la oscuridad. La nave de desembarco atracó y David salió con sus dragones. Cientos de tripulantes se habían reunido en el hangar para verlos. La multitud guardó silencio mientras David y sus 4 dragones entraban. El almirante Foster esperaba. Saludó secamente. Sargento Cole, bienvenido de entre los muertos. David devolvió el saludo. Gracias, señor. ¿Ya ha llegado la flota Kroven? Todavía no. Los esperamos en 12 horas. Gracias a su información, estaremos listos. Foster miró a los dragones con evidente fascinación. Estas son las criaturas que lo salvaron. Esta es mi familia, señor. As, Crimson, Sky y Silver.
Son parte de mi escuadrón tanto como cualquier marine. Foster asintió lentamente. Los altos mandos quieren estudiarlos. Los científicos están muy interesados. Con todo respeto, señor, no son especímenes de laboratorio. Son seres conscientes. Ya lucharon por la humanidad. Se merecen algo mejor. Estoy de acuerdo. Por eso le doy una opción. Sargento. Puede volver a sus funciones normales con su antigua unidad o servir de enlace entre la humanidad y la especie Dracari. Parece que hemos contactado con una raza alienígena inteligente a través de usted. David pensó en el antiguo dragón que le había hablado. Los adultos que los habían salvado en el puesto de investigación. Algo más grande estaba sucediendo aquí. Algo más allá de él y sus 4 dragones. Seré el enlace, señor. Pero tengo condiciones. Los hidrágones son tratados como soldados, no como animales. Tienen derechos y protecciones. De acuerdo. Ahora, hablemos de Puerta de Haven. Los Kroven se acercan, y quiero que tú y tu escuadrón participen en la lucha. La flota Kroven emergió del hiperespacio justo cuando la inteligencia de David predijo. 40 naves de guerra, repletas de armas, descendieron hacia Puerta de Haven. En el planeta, 2 millones de civiles esperaban en refugios subterráneos, rezando para que las defensas resistieran. Pero el comandante Kroven, el general Borto, se dio cuenta rápidamente de que algo andaba mal. Las naves de guerra humanas ya estaban en posición, sus formaciones perfectas para el combate defensivo. Su ataque sorpresa se había convertido, de alguna manera, en una batalla preparada. Todas las naves, ataquen en formación, ordenó Borto. Destruyan su flota. En el centro de mando humano de Puerta de Haven, el almirante Foster observaba el desarrollo de la batalla en pantallas tácticas. Lancen todos los cazas. Las naves capitales mantuvieron posiciones defensivas. Que vengan a nosotros. David se encontraba en la sala de operaciones con sus dragones, observando el comienzo de la batalla espacial. Las explosiones florecieron en el vacío mientras las naves intercambiaban disparos. Los cazas humanos invadieron los cruceros Kroven como insectos furiosos. La batalla fue masiva, violenta y aterradora. Sargento Cole, te necesitamos en la superficie, dijo un coronel acercándose. Las cápsulas de desembarco Kroven se dirigen a las zonas de evacuación del norte. Nuestras fuerzas terrestres están dispersas. David asintió. ¿Dónde nos necesitan? Sector 7. 3000 civiles siguen evacuando de ese distrito. Mantengan la línea hasta que estén a salvo. David y sus dragones abordaron una lanzadera militar junto con 2 pelotones de marines. El descenso a través de la atmósfera fue accidentado. La lanzadera temblaba por las explosiones cercanas. Los cazas Kroven ametrallaron posiciones humanas, dejando tierra quemada con sus armas de energía. Aterrizaron con fuerza en el sector 7. David podía ver las zonas de evacuación a lo lejos. Multitudes de personas corrían hacia las naves de transporte. Entre ellos y la seguridad se encontraban fuerzas terrestres, soldados con armadura, caminantes pesados y emplazamientos de diablillos armados. Escuchen, gritó David a los marines. Esos civiles necesitan tiempo. Se lo damos. Mantengan cada calle, cada edificio, cada metro. Hagan que los Kroven paguen por cada paso. Los marines vitorearon. Todos habían oído hablar del marine dragón. Luchando junto a verlo se sentía como un honor. David miró a sus dragones. Habían crecido aún más, hasta el tamaño de elefantes. Sus escamas brillaban bajo el sol de la tarde y sus ojos ardían de determinación. Comprendían lo que estaba en juego. Ya saben cómo funciona, les dijo David. Protegemos a los inocentes. Eso es lo que hacemos. Los dragones rugieron en respuesta, y el sonido resonó por todo el campo de batalla. Incluso algunos marines parecían intimidados. Las fuerzas Kroven avanzaron. La unidad de David se posicionó tras barricadas improvisadas,
usando vehículos destruidos y escombros como cobertura. El enemigo llegó en oleadas, con docenas de soldados apoyados por caminantes blindados. «Fuego», ordenó David. Los marines abrieron fuego con todas sus fuerzas. El fuego de fusil aniquiló la primera fila de soldados Croven. Los lanzacohetes aniquilaron a 2 caminantes, pero seguían llegando más. Una marea interminable de enemigos. Fue entonces cuando David dio a sus dragones la señal de ataque. Crimson saltó las barricadas y aterrizó entre los Croven con un impacto devastador. Su aliento de fuego arrasó las líneas enemigas, convirtiendo a los soldados en cenizas. Lo siguió, su humo tóxico se extendió por el campo de batalla y asfixió a cualquiera que lo respirara. Sky se elevó en el aire, alcanzando objetivos con precisión. Las explosiones sónicas de Silver destrozaron la armadura enemiga y lanzaron a los soldados como muñecos de trapo. Los Croven nunca antes habían luchado contra dragones. Sus tácticas tomaron terreno. Tropas y vehículos carecían de protocolos para lidiar con enormes criaturas voladoras, potenciadas por elementos. Sus formaciones se rompieron al cundir el pánico. David se movió con sus dragones, dirigiendo sus ataques con señales manuales. Funcionaban como una unidad perfecta. Cada dragón conocía su papel. Cuando los refuerzos Croven intentaron flanquearlos, ya estaba allí para bloquearles el paso. Cuando los caminantes pesados atacaron las zonas de evacuación, Crimson los destruyó con un aliento de fuego sostenido. La batalla se prolongó durante horas. Los marines de David mantuvieron sus posiciones, inspirados por los dragones que luchaban junto a ellos. Se corrió la voz entre las fuerzas humanas sobre el marine dragón y su escuadrón. Otras unidades lucharon con más ahínco, sabiendo que no estaban solos. En el espacio, la batalla naval se inclinaba a favor de la humanidad. Los Croven esperaban una victoria fácil, pero encontraron defensores preparados. La flota del almirante Foster atacó a las naves enemigas utilizando la información de David sobre sus patrones de ataque. Una a una, las naves de guerra Croven explotaron o se retiraron. En tierra, la munición de David se estaba agotando. Sus dragones se cansaban, sus ataques eran menos frecuentes. Los Croven seguían. Parecía interminable. David se preguntó cuánto tiempo más podrían resistir. Entonces el cielo se oscureció. David miró hacia arriba y vio algo imposible. Cientos de dragones, todos de tamaño adulto, descendieron de las nubes. Los antiguos Dracari habían llegado tal como habían prometido. El antiguo que había hablado con David aterrizó junto a él. «¿Pediste protección?» «Respondemos». «Yo no llamé», dijo David, confundido. «Tus vínculos con los jóvenes llamaron. Su lealtad hacia ti y la tuya hacia ellos habla más que cualquier palabra. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras los humanos luchan por los inocentes». Los dragones adultos arrasaron el campo de batalla como una tormenta. Sus ataques elementales combinados devastaron a las fuerzas Croven. Fuego, rayos, humo tóxico y explosiones sónicas cambiaron el curso de la situación por completo. En cuestión de minutos, las fuerzas terrestres enemigas estaban en retirada. El general Bortok, observando desde su nave insignia, vio cómo su invasión se derrumbaba. Los humanos no solo estaban preparados, sino que de alguna manera se habían aliado con los Dracari, una especie que se creía que no eran más que peligrosos depredadores. Su inteligencia había sido catastróficamente errónea. «Retirada», ordenó Bortok. «Todas las fuerzas, replieguen». La flota Croven saltó al hiperespacio, abandonando a sus tropas terrestres. Los soldados que quedaron atrás se rindieron o fueron destruidos. La batalla por la puerta del refugio había terminado. David se sentó en el suelo, exhausto. Sus dragones se derrumbaron a su alrededor, respirando con dificultad, pero vivos. Lo habían logrado. Habían salvado a los civiles. Williams se acercó con equipos médicos. «Lo hiciste bien, Cole. Muy bien.
David observó las zonas de evacuación. Las últimas naves de transporte estaban despegando. Lleno de civiles que sobrevivirían gracias a lo ocurrido hoy. 2 millones de personas salvadas. El dragón ancestral se acercó a David una vez más. Humano David Cole, has demostrado a nuestra especie que los viejos lazos aún pueden existir. Que diferentes especies pueden unirse contra la oscuridad. Hemos estado escondidos demasiado tiempo, temerosos de volver a confiar. Tú y tus 4 jóvenes nos han recordado lo que una vez fuimos. ¿Qué sucede ahora?, preguntó David. Ahora emergemos. Hablaremos con sus líderes. Forjaremos una alianza entre nuestros pueblos. Y tú, Marine Dragón, serás el puente entre nuestra especie. Durante los días siguientes, todo cambió. Los Dracari se rebelaron al liderazgo humano. Los dragones ancestrales se reunieron con almirantes y políticos. Se discutieron tratados. Comenzó una nueva era de cooperación. David fue ascendido y se le dio el mando de una unidad especial, que combinaba soldados humanos con dragones que decidieron unirse a ellos. Sus 4 dragones siguieron siendo su escuadrón principal, pero otros se unieron a ellos. El joven Dracari, que quería seguir el camino que Crimson, Sky y Silver habían iniciado. La guerra con los Kroven continuó, pero ahora la humanidad no estaba sola. Alas de dragón llenaban los cielos junto a luchadores humanos. El enemigo se encontró frente a una alianza que no podía vencer. David finalmente pudo llamar a casa. Sus padres lloraron al ver su rostro en la pantalla. Su hermana no dejaba de hacer preguntas sobre los dragones. Lo habían llorado, enterrado un ataúd vacío, y ahora estaba de vuelta. Siento no haber podido avisarte antes, dijo David. Las cosas estaban complicadas. Su padre simplemente sonrió entre lágrimas. Estás vivo. Eso es todo lo que importa. Vuelve a casa cuando puedas. Lo haré, pero primero tengo trabajo que hacer. Gente que proteger, una alianza que ayudar a construir. Una tarde, David se encontraba en un acantilado con vistas a la colonia que había ayudado a salvar. Sus 4 dragones descansaban cerca, sus escamas brillando al atardecer. Naves se movían sobre sus cabezas, naves humanas y Drahari volando juntas. Crimson le dio un suave codazo en el hombro a David. Rascó detrás de la mandíbula del dragón, algo que había aprendido que disfrutaban. Hemos recorrido un largo camino, ¿verdad?, dijo David. Desde ese búnker derrumbado en Acebol Ridge hasta esto. Me declararon muerto, y tal vez una parte de mí murió allí. Pero algo nuevo nació, algo mejor. Asgorgeó suavemente en señal de acuerdo. Sky y Silver se acercaron, formando su círculo protector familiar alrededor de David. No sé qué nos depara el futuro, continuó David. Probablemente más batallas, más desafíos, pero los enfrentaremos juntos. Eso es lo que hace la familia. Miró el atardecer, la pacífica colonia, las naves en el cielo que representaban una alianza que no debería haber sido posible. Un marine abandonado y olvidado. 4 crías de dragón, huérfanas y solas. Juntos, sobrevivieron. Juntos, cambiaron la galaxia. La leyenda de los marines dragón se extendió por el espacio humano y más allá. Los padres les contaron a sus hijos la historia del sargento David Cole y sus 4 dragones. Cómo fueron encontrados en el momento más oscuro y forjaron un vínculo que unió a 2 especies. Pero para David, él era solo un soldado haciendo su trabajo, protegiendo a quienes no podían protegerse a sí mismos, interponiéndose entre los inocentes y el peligro. Y ahora tenía el mejor escuadrón de toda la galaxia para ayudarlo a hacerlo. Al caer la noche, David y sus dragones regresaron a la base. Mañana traería nuevos desafíos. Pero esta noche, estaban juntos, a salvo y en paz. Para un marine que había sido declarado muerto, eso era más que suficiente. El marine dragón y su familia habían encontrado su lugar en el universo, y ni la galaxia ni los Kroven volverían a ser los mismos. Fin.